Bienvenidos a este super taller Geopolítica en exclusiva. El título es Lo Posthumano por Rosy Braidotti. Tenemos un super taller que va a ser de altísimo contenido, muy interesante sin lugar a dudas. Rosy Braidotti, nacida el 28 de septiembre de 1954 en Italia, es una destacada filósofa feminista que ha influido considerablemente en el pensamiento occidental. Después de mudarse a Australia a los 16 años, Braidotti continuó sus estudios en filosofía en la Universidad Nacional Australiana y luego en la Sorbona en Francia. Actualmente es profesora emérita distinguida en la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, donde ha desarrollado gran parte de su carrera académica desde 1988. Braidotti es conocida por sus investigaciones interdisciplinarias que abarcan la filosofía continental, la teoría política y social, la política cultural, los estudios de género y el postcolonialismo. Su obra se centra en conceptos como la subjetividad contemporánea y la teoría feminista, con un énfasis particular en el posthumanismo, término que utiliza para descubrir un enfoque que desafía las ideas tradicionales sobre el humanismo y busca redefinir la relación entre los humanos y su entorno, incluyendo la tecnología y el medio ambiente. Uno de los aspectos más innovadores de su trabajo es la ética nómada, un concepto que se desarrolla o que desarrolla a través de sus escritos para argumentar a favor de una concepción no unitaria del sujeto que se opone a ideologías como el conservadurismo y el individualismo liberal. Braidotti promueve una visión del sujeto que es dinámico, integrado en su entorno y consciente de las diferencias como una fuente de potencial ético y político. Sus publicaciones más influyentes incluye Sujetos Nómadas de 1994, Metamorfosis hacia una teoría materialista del devenir de 2002, El Posthumano de 2013, donde explora estas ideas en profundidad. En su obra más reciente, Feminismo Posthumano del año 2022, analiza las implicaciones del giro posthumano para la teoría y la práctica feminista, argumentando que el feminismo es precursor del posthumanismo a través de diversos movimientos sociales y tradiciones políticas. Lo primero que yo quiero que ustedes apunten es lo siguiente: la fecha de publicación de este libro, 2013. ¿Ya vieron? El posthumano 2013. Esto es muy relevante en un primer planteamiento. En un segundo planteamiento, tenemos que aclarar cuestiones, dado que este libro está escrito para el ambiente filosófico. No es un libro fácil de entender, se necesita tener entrenamiento como filósofo, pero para eso estamos aquí, para dar las claves y sumarlo a una interpretación geopolítica. Entonces, lo primero que tenemos que entender son varios aspectos esenciales. El primero es el contexto general del bloque de pensamiento. ¿A qué me refiero? A este cuadro que lo va a explicar mucho mejor. En tanto que Braidotti es feminista, hay que tomar en consideración que la historia del pensamiento del siglo XX se puede, digamos, englobar en etapas. Y la etapa fundacional de toda esta época que hasta hace poco se conoció como posmodernismo, el bloque de pensamiento que le corresponde al posmodernismo occidental tiene un título en filosofía. El título de esta corriente de pensamiento recibe el nombre de teoría crítica. Se suelen ver a los autores de manera desarticulada. Uno va a la librería, te compras Vigilar y Castigar de Michel Foucault y nunca nadie te va a decir que él y todos los autores semejantes en pensamiento corresponden a una escuela de pensamiento que ha sido una escuela hegemónica
y de algún modo fundacional de la izquierda occidental, suponiendo que antes nada más hubiese izquierda contra derecha, que no es así, y que se conoce como teoría crítica, donde están célebres personajes como Michel Foucault y su gran amigo Gilles Deleuze. Son filósofos de la posmodernidad, de la izquierda occidental de corte marxista, ¿sí? De izquierdas, en esa antigua dicotomía que ya no funciona. Antes se decía que eran de izquierdas, ¿no es cierto? Michel Foucault, Vigilar y Castigar, con su libro Vigilar y Castigar, Gilles Deleuze, Diferencia y Repetición, otro de sus libros. Lo que sucede es que el pensamiento evolucionó, estoy hablando de geopolítica, el pensamiento evolucionó a una nueva corriente que de algún modo es la antípoda o antítesis de la teoría crítica. Mientras que la teoría crítica es de corte eurocentrista occidentaloide u occidentalista, la teoría que viene a dialogar, incluso a rebatir ideas contra la teoría crítica, se conoce como la teoría del mundo multipolar. Para que vean que no todos los pensadores están así arrojados sin distinción. Hay diferencias de épocas históricas y cada época recibe su nombre diferente. La corriente de ideología euroasiática que apela al mundo multipolar es radicalmente diferente a lo que se gestó desde los 60 en Europa y Occidente, conocido como teoría crítica. ¿Y quiénes están en la teoría del mundo multipolar? Pues muchos, dos ejemplos, Alexander Dugin y Pepe Escobar. Esto incluso es indicativo del choque de Eurasia versus Occidente, que es justamente el choque civilizatorio y de ideas, lo que se conoce en geopolítica como la batalla de las ideas, la nomaquia. Nomaquia es la batalla de las ideas. Entonces, estamos en esta conflagración de dos bloques que a la fecha seguimos rastreando. Es fácil rastrear el origen de las ideas de izquierda, típicamente, y que ahora algunos llaman la nueva derecha. Pero ¿de verdad será que Pepe Escobar es nueva derecha? ¿De verdad será que Dugin es nueva derecha? No, el cuadrangular, ya lo hemos dicho, corresponde a globalistas versus soberanistas, tanto de izquierda como de derecha. El panorama político es mucho más complejo de lo que nos han contado. Entonces, tenemos que entender eso porque si no nos vamos a perder. Entonces, este libro de Braidotti se circunscribe a toda la vertiente de la teoría crítica, que es en gran parte representada por Michel Foucault y Gilles Deleuze, pero eso fue el siglo pasado. Estamos hablando de teorías que vienen desde los 60 y cuando comienza justamente a surgir el concepto de la deconstrucción humana con otros filósofos. ¿Cuál es el mapa de ideas que a final de cuentas termina siendo un mapa de batalla de las ideas, una no maquia, NW maquia, batalla de las ideas, o quiere decir en griego ideas, que propone Alexander Dugin y que incluso hoy podríamos intentar reducir de manera esquemática y generalizadora, más no totalizante, entre Occidente versus el orbe oriental. Entonces, Braidotti se circunscribe a la teoría crítica porque ella misma es discípula de Michel Foucault y de Gilles Deleuze. ¿Y cuáles son las ideas preponderantes de esta izquierda? Nos interesa particularmente aquí destacar el ámbito de la deconstrucción del ser humano. Aquí, bueno, esto da incluso para otro tipo de reflexión, porque la realidad es que en el programa de la llamada izquierda hay diferentes niveles. Entonces, no podemos ver como bloque a la izquierda, porque hay incluso programas dentro del bloque de izquierda. Está el programa social, está el programa político, está el programa económico, y una de las razones por las que un servidor particularmente, ¿no? Me adherí al programa de izquierda fue justamente el programa económico. Económico, sin economía, sin una óptima distribución de la generación económica, no puede existir una sociedad
de bienestar, ¿de acuerdo? Yo, pues por eso justamente estudié economía. Vengo de una crítica al neoliberalismo debido a la poca optimización de sus recursos o de la distribución de sus recursos, que fue lo que dio paso justamente a una debacle económica en mi generación después de la crisis de 2008 en Wall Street, en Nueva York, que se contagia, como ya hemos visto en los cursos. Esto es muy importante que se sepa, porque cuando uno tiene que decidir por quién votar, a veces los políticos nos meten en bloque. Esto es todo lo que vas a votar cuando hagas tu voto por la izquierda, o esto es todo lo que vas a votar cuando sea por la derecha, y no se puede dividir. Tenemos que también saber diferenciar los bloques de cada lado del espectro político, que como he dicho, no es binario. Sepan que después de la teoría crítica tiene la teoría del mundo multipolar, y es mucho más aprensible desde ese punto de vista la batalla que estamos viendo entre globalistas versus soberanistas, a la que se le debe agregar la partición en cuatro: globalistas de izquierda, globalistas de derecha, soberanistas de izquierda y soberanistas de derecha. Bueno, eso nada más para entender que en la geopolítica la explicación del plexo político es mucho más complejo para llevar este tipo de educación política a las personas y hacer que el pensamiento sea justamente eso, la capacidad de explicar el mundo. No caigamos en el maniqueísmo básico en el que a veces yo observo que nos quieren a todos incrustar en el orbe social. Tenemos que ser críticos de cualquier tipo de agenda, así sea de izquierda o de derecha. Tenemos que usar nuestra capacidad de sindéresis, que es de ver la tesis, la antítesis, para sacar nuestra propia. Entonces, eso tenemos que analizar. Ahora sí, ese es el contexto de la batalla de las ideas. Entonces, primera parte: el humanismo y su decadencia. Entonces, ya aclaramos el contexto. Ahora hay que aclarar otro aspecto importante si queremos avanzar. ¿A qué me refiero? Humanismo en el sentido en que aquí es manejado por la autora y por la teoría crítica, es, digamos, como el villano de la película. ¿De acuerdo? Sí, porque parece antiintuitivo o contraintuitivo, pero hay que entender el lenguaje filosófico. Yo por eso decidí pues presentar esto de una manera asequible, con las ideas más importantes. Entonces, en el ámbito de la teoría crítica, que es una teoría filosófica de izquierdas, el humanismo, el concepto de humanismo es el villano, porque obviamente todo se reduce a una idea de hombre eurocentrista, de humanismo hegemónico político eurocentrista. ¿De acuerdo? Vean, Rossi Braidotti analiza el desarrollo histórico del humanismo como modelo de civilización que ha configurado la idea de Europa como coincidente con los poderes universalizadores de la razón autorreflexiva. Entonces, aquí lo que se critica es la entronización de Europa y por tanto del orbe occidental como el centro del mundo. La transformación del ideal humanista en el modelo cultural hegemónico ha sido canonizada por la filosofía de la historia de Hegel, que presenta a Europa no como una localización geopolítica, sino como un atributo de la mente humana. Europa como un atributo de la mente humana. Estas ideas son producto, amigas y amigos, de la filosofía de el filósofo alemán Friedrich Hegel, que fue de algún modo el filósofo ideólogo del Estado prusiano o de la Alemania del siglo XIX. Tiene ideas muy complejas, pero aquí lo que importa es entender únicamente la siguiente idea. Para Hegel, algo que él llama el espíritu, que podríamos llamar que es el ser en el tiempo, desarrolla su propia fortaleza en el tiempo, su propia manifestación a través de los fenómenos que son la historia política. Progresivamente, paulatinamente, el ser va progresando y se va autorrealizando a medida que va pasando el tiempo, y termina, según Hegel, su desarrollo. La máxima expresión fenoménica del espíritu, dice Hegel, es Europa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Europa es justamente más bien un atributo de la mente humana, un espacio civilizatorio
diría Bernatsky, una noósfera, recuerdan ustedes, y obviamente que esto pues dio paso a una visión de lo que es civilizado y lo que no es civilizado. Entonces aquí el humanismo es justamente una visión canónica de lo que implica ser hombre, me refiero no únicamente a ser humano, sino incluso también a lo que se conoce como el heteropatriarcado, ¿de acuerdo? Entonces vean, el humanismo, según Edmund Husserl, otro filósofo importante, expresa el concepto de que Europa es la cuna del pensamiento crítico y autorreflexivo, cualidades que trascienden su especificidad y presentan el poder de la trascendencia como su característica distintiva. Entonces, aquí, ¿qué es lo más importante? Pues justamente que hay un grupo de personas llamados teoría crítica, que intentan deconstruir la idea de un orden hegemónico, en este caso eurocentrista, neocolonizador, racista, etcétera, que típicamente han sido asociados al espectro de la izquierda política. ¿De acuerdo? Vean, la autora también reconoce la naturaleza compleja y polifacética del humanismo, que ha sido cómplice de genocidios y crímenes, así como heraldo de grandes esperanzas y deseos de libertad. Entonces, lo voy a repetir porque es muy importante. Y recuerden que estas son conceptualizaciones filosóficas. Para entender la filosofía tenemos que entender el propio lenguaje filosófico. Yo les voy a dar los tips de qué va todo esto. En el caso de la crítica desde la izquierda, el humanismo es el villano porque ha sido violentador de las sociedades, creador de desigualdad y pobreza, y destructor de la naturaleza y explotador de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, vean, esa es de algún modo la idea del humanismo que se critica. Es una idea muy diferente, si se dan cuenta, ¿no? O sea, no es el humanismo del Papa Francisco, por favor. Esto sí quiero que quede muy claro especificado. Humanismo en el sentido de una idea hegemónica de ser humano, una idea hegemónica y por tanto política de ser hombre, tanto de ser humano como incluso de ser hombre y de ser mujer y de lo que implica el espacio conceptual de la familia, de los valores, entre comillas. Entonces, obviamente, pues, ya vamos viendo hacia dónde va esto. La autora se considera a sí misma antihumanista, antihumanista. Si el humanismo es la visión hegemónica política del hombre blanco, eurocentrista, protestante, capitalista, destructor de la sociedad, violentador y empobrecedor del orbe, entonces la autora se declara antihumanista. Hay que deconstruir esta idea. Se vuelve necesario, dice la autora, deconstruir esta visión eh, hegemónica del ser humano o del hombre etno-eurocentrista, caucásico, capitalista. ¿De acuerdo? Es justamente, obviamente, lo que se comparte también en el resto del programa feminista, que viene a su vez desde una crítica que se originó desde el marxismo. Braidotti también aborda el auge del antihumanismo con el que ella se identifica personalmente y sus conexiones con la política y la filosofía. El contexto de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, durante los cuales se cuestionó radicalmente el ideal del humanismo, desempeñó un papel importante en el desarrollo del antihumanismo. Entonces, la pregunta aquí podría ser, ¿por qué surge el antihumanismo? Surge como una respuesta ante lo que ocasionó a nivel social la catástrofe de, de las guerras en el siglo XX. Acuérdense que las guerras fueron todo un fenómeno que tuvo consecuencias en el tejido social, obviamente que con mayor preponderancia para los europeos. Entonces, es el cuestionamiento si el humanismo, la visión progresista, eh, canónica y hegemónica nos llevó a una obliteración del orbe, entonces algo está mal con ese concepto, hay que criticarlo, dicen los marxistas y los deconstructivistas, ¿de acuerdo? O los que están a favor de la deconstrucción de estos cánones históricos. Bueno, entonces vean, el activismo
de nuevos movimientos sociales y culturas juveniles durante las décadas de 1960 y 1970, como el feminismo, el anticolonialismo y el antirracismo, así como los movimientos pacifistas y antinucleares, contribuyeron a difundir las ideas antihumanistas. Humanismo no es el humanismo del Papa Francisco, humanismo en este caso es el villano, porque es, digamos, el orden que irrumpe y crea el imbalance o la desarmonía sociales, ¿de acuerdo? Y justamente esto vino desde los 60, desde la década de los 60, en toda esta parte, que tiene toda la lógica del mundo, pero el pensamiento filosófico también va cambiando y ahora estamos en otro nuevo momento de la conceptualización conocido como la teoría del mundo multipolar. Y esto que les digo, no lo quieren ver en las academias y mucho menos fuera de las academias, ¿no? Entonces tenemos que intentar promover que hay ya nuevas ideas, pero para eso se vuelve necesario comprender las anteriores y hacer una síntesis. El auge del humanismo marxista. La autora analiza el surgimiento del humanismo marxista como respuesta a la crisis del humanismo. Entonces ya son dos, humanismo y además hay otro que es una crítica al humanismo llamado humanismo marxista, causada en parte por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Este pesimismo da origen a la necesidad de cuestionar el orden capitalista establecido, que fue el que llevó en el caso de Europa a la debacle de la civilización europea y al surgimiento del orden capitalista, eh, pues liderado por Estados Unidos. Pero que pese a que se acabó la Segunda Guerra Mundial, continuó siendo, vamos a llamarlo por ahora en términos muy generales, capitalista, explotador, colonialista, creador de pobreza y de desigualdad. Eso es muy interesante para entender la historia de las ideas y cómo surgen las ideas contemporáneas en Occidente. Nada más que ahora ya surgió un movimiento que está ahora al revés, o está en contra del antihumanismo. Ahorita vamos a ver a qué me refiero al final de la sesión. El humanismo marxista, vean todo lo que tiene que ver con Marx, pretendía conciliar los principios universales del humanismo con el análisis materialista e histórico del marxismo. Entonces, de algún modo, el humanismo marxista está como en un punto medio en su radicalismo entre el antihumanismo que defiende Braidotti y el capitalismo occidental. La autora también analiza la popularidad del humanismo marxista durante la Guerra Fría, que ofrecía una alternativa tanto al comunismo soviético como al capitalismo occidental. Esto hay que señalarlo. El humanismo marxista, obviamente que aquí está pensando ella en los marxistas europeos, que no había que confundir con el comunismo soviético y mucho menos con el capitalismo de Estados Unidos. Una de las desventajas de este libro tiene cosas interesantes, pero es que está escrito para un lenguaje muy especializado, un público muy específico y también para una época muy específica o que es resultado de una era muy específica, que es justamente algo que tenemos que observar. Ella está pensando, en tanto italiana, ella sigue inscrita en esa corriente de pensamiento que se conoce como la filosofía continental, que es Europa sin Gran Bretaña, que ha sido canónicamente, pues ustedes saben, un centro del mundo, de auge, de prosperidad, el primer mundo europeo, etcétera. Nada más que las categorías europeas no tienen por qué aplicar necesariamente también a otros orbes. O sea, me refiero, por ejemplo, a México o a otros países, a Brasil, ¿no? Porque tiene que ver esto con la izquierda latinoamericana. Hay diferencias, no toda la izquierda es igual. Hay una izquierda soberanista, ¿no? Braidotti apela a una izquierda globalista. Hay que ver también ahí ese matiz. Ya ven cómo no siempre todo queda de manera tan a rajatabla.
¿no es cierto? Rajatabla, o sea, tenemos que ver los matices. Bueno, si no, podremos caer en el error metodológico de totalizar las ideas. Una generalización, recuerden que es ya admitir que cada aseveración tiene sus excepciones. Una totalización, es decir, esto tiene que ser así en todo el mundo. Obviamente que a la fecha, pues esto no aplica para el caso de Rusia, de China, ni de Irán, ni de todo el llamado eje del mal, ¿no? Curiosamente esto, pues sí coincide con, o sea, me refiero a Braidotti, ¿no? Sí coincide con la óptica de la OTAN, por ejemplo, ¿no? La OTAN está contentísima con estas ideas, incluso la CIA, en su momento, no sé si sabían eso, espió bastante a Jean-Paul Sartre, a Michel Foucault, a Gilles Deleuze, y concluyeron, estos no únicamente no representan una amenaza para Estados Unidos, sino que hasta nos benefician. Vean ahí la distinción. Entonces, proseguimos. La crítica del humanismo, Braidotti analiza la crítica del humanismo que surgió durante las décadas de 1960 y 1970 como respuesta a las limitaciones y contradicciones del humanismo. La crítica del humanismo cuestionaba las tendencias eurocéntricas e imperialistas del humanismo, así como su posición de la universalidad de la experiencia humana. El humanismo lo que intentó fue, a través de la colonización, universalizar la experiencia humana. Bueno, en la época de la colonia de México, esto es más patente, ¿no? Digamos, de ejemplo cercano. Entonces, en el caso de México, podríamos decir que durante la colonia, pues México fue eh, sometido a que todos en México tenían que ser católicos, todos tenían que hablar español, todos tenían que tener una predilección por la blancocracia de todos los virreyes, y fue justamente esto lo que originó el movimiento del criollismo, que eso es justamente una experiencia totalizadora, universalizadora, en este caso de Europa para el. ¿Te acuerdas que fue la época del imperio? O sea, fue la época de la Europa imperial. Ellos estaban formando lo que se conoce como el Sacro Germánico, Sacro Imperio de Naciones Germánico, el Reich. En eso estaba justamente Carlos V, que él se consideraba, ya saben, el continuador de las ideas universalizadoras de Carlomagno. Entonces, vean cómo surge todo esto para entender el momento del siglo XX, pero aunque evidentemente esto pues ya es historia, incluso la teoría crítica ya está rebasada y estamos viendo un nuevo antagonismo. Bueno, Braidotti también analiza el papel de Michel Foucault en el desarrollo de la crítica del humanismo, ya que cuestionó el humanismo implícito del marxismo y otras formas de materialismo histórico. Pues sí, pues Francia nunca va a estar a favor de ese marxismo que se vivió en la Unión Soviética, ¿no es cierto? Vean, siempre ha habido una enemistad entre la Europa continental, Europa occidental, incluso aunque sean marxistas como Michel Foucault o de corte marxista, con la misma Unión Soviética y sus ideas marxistas. Vean cómo incluso hasta en los marxismos hay niveles, ¿no? Obviamente que ahí Michel Foucault, el filósofo francés, es muy importante en el ámbito de la crítica colonialista y de la deconstrucción de esa experiencia universalizadora eurocentrista. Y Michel Foucault y tiene muchos libros ahí importantes, Vigilar y Castigar, Historia de la Locura, etc. Entonces vean la condición posthumana, la filosofía italiana analiza la filósofa italiana analiza el concepto de lo posthumano que surgió como respuesta a la crisis del humanismo y a la crítica del humanismo. Entonces, ahora sí ya estamos entendiendo por fin por qué este libro se llama Lo posthumano. Es decir, una posible traducción sería la deconstrucción del humanismo eurocéntrico canónico. ¿De acuerdo? Donde empiezan a haber otras ideas y es cuando se empiezan justamente a escuchar palabras como la diversidad, heteronomías, de construcción del ser humano, crítica al
a la blancocracia occidental, crítica al capitalismo de construcción de la sociedad, críticas de las superestructuras, experiencia de lo múltiple, etcétera, etcétera. Que es justamente el programa clásico de la izquierda, pero que proviene de la izquierda europea, que también pues hoy en día tiene mucho que ver con el programa de la izquierda occidental en general. Esto fue permeando, pero tiene gran surgimiento desde Europa. Bueno, vean, la condición posthumana se caracteriza por el descentramiento, vean la palabra, descentramiento del sujeto humano y el reconocimiento de la complejidad y diversidad del mundo. Entonces, ahí es donde empezamos ya a ver por campo semiótico, como se dice en filología, los mapas de ideas, ahí está la palabra diversidad. Descentramiento, que es como una colección de palabras, un hashtag de palabras de la teoría crítica. También analiza el papel de la tecnología en la condición posthumana, ya que tiene el potencial tanto de aumentar como de disminuir la autonomía humanas. Y aquí es entonces donde se vuelve, la cuestión se pone más sabrosa, más interesante, porque por fin vamos a ver el tema de la tecnología. Entonces, como tal, el tema de la tecnología no es el eje rector del libro. El eje rector del libro es, digamos, la crítica al humanismo que la autora llama lo posthumano, de ese orden eurocentrista, capitalista,